bastante profundo y conceptual sobre lo que significa primero el liderazgo y en segunda instancia estamos en la definición del cristianismo, ya lo abordamos desde diversos puntos y digamos que la clase de hoy, la sesión de hoy tiene que ver es con el hecho de apuntar a cuáles son los desafíos del mundo contemporáneo para poder, voy a ponerlo en pregunta, ejercitar, desarrollar, ser ese líder, ese liderazgo que el mundo necesita. Entonces, desde la perspectiva cristiana. Entonces, hoy vamos a centrarnos en esos puntos. Recuerden que, y entonces esto es muy clave, toda esta semana la tienen para, o sea, de hoy que es sábado al próximo sábado, para poder desarrollar sus videoensayos. Entonces, los videoensayos los estaremos, perdóname, te hago una pregunta porque yo vivo muy desubicado en el tiempo. La otra semana, yo pongo aquí un calendario, ¿ya es Semana Santa? Sí, pues 21. digamos que la próxima semana tenemos clase, porque la siguiente empieza, o sea, el lunes siguiente ya empieza Semana Santa. Entonces, eh, pero el sábado siguiente tenemos clase. Lo que vamos a hacer es que durante esta semana que viene, o sea, del 21 al 28, tendrán el espacio para hacer los ensayos y subirlos. ¿Listo? Entonces, la idea es que me ayudes. Yo te dije Leonardo ahora, pero yo siempre te he dicho Leonardo, entonces yo vi que te saludó John como David, entonces me despistó. No, no, mi nombre es David Leonardo, tranquila, tranquilo. Ah, bueno, entonces estamos con dos nombres, una sola persona, perfecto. Mira, la idea es que me ayudes ahí con la plataforma para que la abran, para recibir los Perfecto. ensayos en la semana de Semana Santa. ¿Sí? O sea, Ok, tiene toda esta semana para hacerlos y subirlos en la Semana Santa. Si hay ok, alguno atrevido por ahí que lo suba el Viernes Santo, pues eso tendrá 3 puntos más. No, mentiras, pero está muy bien. O sea, pueden hacer uso de la Semana Santa. Digamos que ojalá la plataforma esté abierta para recibir esos ensayos. ¿Tendremos algún lío por Semana Santa, David? Digamos No. que, no, digamos que por la apertura de la sala, de la tarea no tendremos problema. Ok, perfecto. Allá, o sea, digamos, porque se habilita directamente en la plataforma. Entonces, lo que Ujú. según entiendo, profe, es, se habilita, o sea, se habilita desde el día de hoy y técnicamente se cerraría el domingo terminando Semana Santa, o sea, Exactamente. 15 días. Imagínate, entonces son 15 días. Listo. Al ritmo autóctono colombiano, pues el día 14 estaré pensando a ver qué ensayo hago, pero bueno, no, pero la idea es que lo vayan adelantando y puedan subir. 3 minutos, video ensayo, sus posturas frente al tema, liderazgo cristiano, liderazgo cristiano. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo crees que podrías vivirlo? ¿Qué recomiendas para un liderazgo cristiano? Es decir, es tu oportunidad de expresarte frente al tema. Y una vez cerrada, ahí en esa semana cerrada la recepción de esos videoensayos, yo me dedicaré a revisarlos y a regresarlos, listo, con sus calificaciones. Ese es un poco lo que viene desde el punto de vista formal. Y ahí cerramos ya definitivamente la materia. Entonces, John, ¿te quedó claro? Sí, señor, me queda claro. Bueno, ok. Por supuesto, cualquier duda que tengan, dudas válidas, ¿no? No dudas de cómo puedo hacer videoensayo, por ejemplo, o regáleme un tema para el videoensayo, pues en eso no podré ayudarles porque de eso se trata que ustedes se movilicen en eso. Cualquier cosa en mi chat pueden comunicarse. Yo creo, David, que pasemos el chat mío. Yo no sé si lo tengan. Yo no uso los oficiales, sino el mío. Ujú. Entonces, por ahí pueden comunicarse. Contesto todo lo que tenga que ver con chat. No contesto llamadas que no conozco y ese tipo de cosas, pero no por desconfianza, sino por temor y pánico absoluto a lo que ahora pasa
por las llamadas. Entonces, pueden escribirme y decirme, profe, que no entendemos esto o aquello, con mucho gusto. O que qué libro, también con mucho gusto. Bueno, entonces quedo así. Listo. Entonces, hoy vamos a ver los desafíos, o sea, frente a qué mundo, en qué mundo estamos desde el punto de vista del cristianismo. Cómo ese mundo tiene vigencia y es real. Nosotros los cristianos a veces sufrimos de irrealidad porque queremos un mundo a la medida del cristianismo y resulta que no es así. El mundo tiene realidad a pesar o en medio o incluso con el cristianismo presente. Es en ese mundo donde necesitamos aprender a movernos. Por eso es interesante, digamos, en los videos, si ustedes pueden o si quieren indagar eh, iniciativas de personas que estén trabajando el cristianismo desde perspectivas diferentes, distintas, llamativas, no tanto populares. El cristianismo de hoy no es un cristianismo masificado, sino cómo le estamos llegando a la gente de una manera, digamos, por decirlo así, inusitada. Voy a contarles una experiencia que siempre la cuento, pero que a mí me impactó. Bueno, dos experiencias. La primera de ellas es una organización en Europa, cristiana, sobre todo, Keila, bienvenida, sobre todo Sí, en clases, amor. frente al fenómeno de la migración y a la trata de personas. ¿No? Ese es un fenómeno actual, contemporáneo, eso es parte del mundo de hoy y frente a eso el cristianismo tiene que dar alguna respuesta. Entonces, esta organización trabaja principalmente en el hecho de detectar esa trata de personas que la llevan desde países, incluyendo los nuestros, países latinos, países del tercer mundo, llevan mujeres para prostituirlas en países que son entrada a Europa, principalmente España, por ejemplo. Yo conocí la organización, justamente cómo funciona en España, y allí esta organización se mimetiza en los bares, en la vida, digamos, alegre de ciertas ciudades, entre otras, no sé por qué le dicen alegre, si es una vida bastante sórdida, pero digamos que por la música. Y se mimetizan mujeres de la organización que llegan con el pretexto de hacer instrucción sobre cuidado y salud sexual para las prostitutas, que es la forma como pueden ellas llegarle a las personas. Y entonces, en medio de estas charlas de instrucción y de prevención, les dejan información, etcétera, etcétera. Y allí mimetizadas están las direcciones y los correos a donde estas mujeres, algunas de ellas secuestradas, rehenes de las organizaciones mafiosas que lo hacen, pueden escribir o pueden comunicarse, levantar la mano para pedir ayuda. Y la organización busca a la policía y entra luego a rescatar a estas personas. Entonces es una organización ya de varios años trabajando en España, bueno, en Europa, esto en particular en España, y del rescate de mujeres que son llevadas a casas especiales, secretas, donde las cuidan, las tienen durante un tiempo y les ayudan a volver a sus países si quieren regresar, pero durante ese tiempo, entonces se aprovecha para hablarles de las verdades de Dios. Entonces fíjense que este tipo de liderazgo es un enfoque al revés, no parte de la evangelización, sino que parte de la dignidad humana, como el problema que trabaja, para lograr luego captar a las personas que están sufriendo este flagelo y poder entonces hacer algo práctico por ellas. A mí eso me parece que es un cristianismo bastante contemporáneo, real, presente en las problemáticas sociales. No es ninguna iglesia, no trabaja en nombre de ninguna denominación. Algunas de estas personas acceden a conocer la palabra y ya a un proceso de evangelización formal, otras no, pero el centro y el punto de la organización cristiana es trabajar por la dignidad de las personas. ¿Listo? En este caso, el flagelo de la trata de personas. La esclavitud, una forma de esclavitud contemporánea que es terrible y está asolando bastante
a muchas personas que se van buscando pues unas mejores condiciones de vida para ellas, para sus familias, sus hijos, etcétera, y que son engañadas. Algunas saben que las van a engañar y otras caen allá en estas redes de traficantes de personas, que es lo más horrendo que hay. Entonces, esta organización es una organización perseguida por las mafias, pero apoyada por las autoridades, porque penetran en el mundo real donde está ocurriendo esto y tienen la posibilidad de estar ahí al tanto de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Esa es una iniciativa que me parece interesantísima como parte de un liderazgo cristiano diferente, distinto. Ese es un caso. El otro, entonces, esa es muy activa, muy dinámica, muy de confrontación. Esta es una iniciativa que conocí aquí en Colombia. Es un poco más de contemplación, más espiritual, pero muy interesante, muy intensa también. Y es un hombre que tiene un enorme lote en una ciudad de Colombia, en donde en ese lote pues tiene un parqueadero, pero en el parqueadero tiene una construcción, una casita pequeña, una salita, ¿no? Y en esa salita, cuando entras, te encuentras con un ambiente muy agradable, muy de medias luces y música cristiana sonando ahí todo el tiempo y unos cojines. A mí me llamó la atención porque conocí a este hombre como líder de una iglesia y le preguntaba, ¿esto qué es? Me dice, pues mire, es que yo descubrí que este parqueadero está ubicado en un sitio de paso en la ciudad. O sea, mucha gente tiene que venir acá a hacer gestiones, vueltas, muchos empleados, muchas oficinas que al mediodía, pues todo el mundo va a almorzar y en fin, y después quedan como por ahí, volteando. Entonces yo decidí abrir este sitio y lo llamo una sala de oración. Y entonces aquí lo que hacemos es que está abierto y bienvenido para toda la gente que quiera estar aquí por un rato, por un tiempo. Me imagino que algunos pasarán a tomar la siesta ahí también, pero la idea principal es mucha gente que pasa por allí y entran y tienen un tiempo de contemplación, de estar a solas con ellos mismos en el fragor de la ciudad, en lo que significan estos tiempos. Un tiempo para sí mismo es una riqueza, es una abundancia interesante. Y allí entonces, oyendo música cristiana, encontraba yo notas por ahí de gente pidiendo oración y otros agradeciendo por la oración, en donde muchas personas se encuentran en diferentes horas del día, pero principalmente en las horas pico, y se pueden empatar dos cosas interesantes: los que tienen necesidad, que somos todos, y los que oran por los que tienen necesidad. Y gente con noticas escribiendo gracias por la oración, tal cosa, en fin, esto, no sé, se resolvió, o encontré a Dios en esto, o en fin, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues el hombre tiene a alguien que cuida, pues para que tampoco se convierta en un sitio de vivienda, porque la idea no es esa, pero sí muy interesante ofrecer espacios de quietud, que es lo que menos tenemos, y espacios de quietud en nombre del cristianismo, es decir, en nombre de un Cristo, donde lo encuentras es en el ambiente y sobre todo en donde lo debemos encontrar, que es en la quietud propia. Eso me llamó mucho la atención, me parece poderosísimo el ejemplo. No busca que los que entren se conviertan, no busca que la gente vaya a X iglesia, pero están gustosos cuando tú entras y de pronto eso te llama la atención: ¿a dónde puedo seguir yendo? O sea, tengo interés de, entonces hay una información de varias iglesias de esa ciudad. Interesante, me gustó mucho. Es una iniciativa muy rara dentro del cristianismo. Los cristianos somos muy poco llamados, perdón, corrijo, llamados, somos muy poco practicantes de la contemplación, de esa es la verdadera meditación. Nos da mucho susto ese tipo de cosas. Somos bastante externos, no muy interiores. Esto ofrece ese espacio que me gustó. Esa es una experiencia interesante que me gustaría que pues la tengan ahí en mente como una posibilidad de liderazgo cristiano. Ese es el liderazgo cristiano realmente.
Entonces el liderazgo cristiano no solo es el que transcurre en la iglesia, sino a nombre de la iglesia, a nombre del cristianismo. Y allí van a encontrar ustedes experiencias también. Dije que dos, pero siempre quedo pendiente de más. Entonces una tercera experiencia, lo que se está hoy con mayor razón, lo que se está viviendo en las fronteras, en la frontera entre México y los Estados Unidos, con esta persecución loca de los migrantes, porque entre otras cosas ahora se decidió que todos los migrantes son criminales y eso es una cosa espantosa. Hay organizaciones cristianas católicas que se unen para trabajar en la frontera. La idea no es pasar a los migrantes, sino ayudarles en estas travesías donde también se paga por pasar, donde están los coyotes estos que a veces engañan, ha habido muchos muertos, hay muchos niños involucrados en esto. El desierto, en las zonas de desierto es espantoso, la gente se pierde en estos caminos. Y entonces estas organizaciones van por sitios que saben que son sendas habituales de paso de los migrantes y estas organizaciones les dejan agua, elementos de comida, elementos de abrigo. Las noches del desierto son bastante frías, etcétera, etcétera. No pueden ellos entregar las cosas porque serían parte de la migración ilegal, ¿cierto? Pero las dejan allí en sitios estratégicos donde los migrantes se encuentran y encuentran información también legal y qué hacer cuando llegues, si llegas al otro lado, qué sitios de acogida hay, etcétera, etcétera. Entonces, la migración, que es otro fenómeno de nuestro tiempo, también tiene que ver con nosotros. Nosotros no podemos ser los que condenemos a los migrantes. Eso me parece espantoso. Me perdona, voy a hablar como una señora de clase alta, me parece de quinta cuando hacemos ese tipo de cosas como cristianos. No, hay que estar colaborando y ayudando y entendiendo que la migración es un fenómeno de nuestro tiempo. La gente no migra porque se le da la gana, ¿no? Las migraciones tienen varias causas y muchas de ellas son motivadas por injusticias tremendas que se viven, persecución política, cambios sociales, hambre, pero sobre todo en estas migraciones hay unos inocentes de inocentes, los niños. Los niños, hay que cuidar a los niños. Entonces, esa es otra forma de liderazgo cristiano que me parece interesante. Bien, hasta ahí, John, Keila. ¿Sí? Si conocen experiencias así, chévere que las cuenten. Si se les ocurren iniciativas así, pues las cuentan ahí y yo les prometo que en otros foros y en otros sitios yo las llevo y las muestro y les enseño cómo son de brillantes los alumnos de esta materia, que se les ocurrió una iniciativa así, ¿no? Y nos salimos de lo tradicional. Cristianos esperando a la gente en las iglesias. No, eso no es liderazgo. Tenemos que ir al mundo. Ok, voy a mostrar mi presentación y redondeamos. Bien, estamos por acá. ¿Me están viendo ahí? ¿Están viendo la presentación? Keila, John, sí, alguien que me haga una señita. Sí, pues listo, ok. Entonces, el mundo que vivimos hoy es un mundo en el que el mayor reto se llama el reto social, pero hay que tener cuidado con la palabra social. Hoy se emplea, hoy que estamos tan polarizados, se emplea tanto en izquierda como en derecha y en centro. Es decir, cuando los políticos emplean estas palabras, estos términos dejan de tener significado real. Entonces, el mundo de hoy es social desde el punto de vista de que las sociedades y sus problemáticas son muy evidentes, son más evidentes que nunca. En el mundo globalizado, lo social se vuelve la forma de entender la manera como nos relacionamos y cómo interactuamos en todo el mundo. Lo social no es solamente una categoría para clasificar a la gente en ricos y pobres, eso es bastante torpe y elemental, sino que hay una serie de matices en lo social que es donde realmente encontramos la acción del liderazgo cristiano. Entonces denominamos a todos estos fenómenos el reto social que es el que vive
hoy, por supuesto, la iglesia. Yo voy a hablar del cristianismo como si fuera la iglesia y de la iglesia como si fuera el cristianismo. Entonces, allí encontramos este reto que tiene que ver justamente con el hecho de que en la medida en que nosotros empecemos a entender las realidades y los matices sociales de donde estamos, en donde vivimos, de nuestras propias sociedades y comunidades, empezaremos a poder comprender cómo funcionar como líderes y ejercer este liderazgo cristiano. Entonces, un primer aspecto importantísimo es el fundamento. Nosotros tendremos siempre que tener como fundamento la dignidad humana. La dignidad humana. Pero ojo con esto, la palabra dignidad humana no es solamente que estemos hablando de un derecho, es que estamos hablando de la naturaleza humana. Este término es bastante discutible cuando ustedes hablen con personas que no son creyentes, que tienen, digamos, una formación y una visión del mundo como algo materialista. No hay una naturaleza humana, se niega la naturaleza humana, porque el ser humano es parte de una cadena de evolución y comparte una naturaleza de todo lo que existe, pero no es alguien particularmente importante. Nosotros pensamos como creyentes que justamente lo que nos caracteriza, lo que nos naturaliza, o sea, lo que nos hace ser seres humanos, no es solamente el hecho de ser parte de eso que es lo material, lo orgánico, sino también y de manera central esa parte que nos hace espirituales. Es decir, que tenemos la noción de una relación o de la posibilidad de una relación con un ser superior, con un ser creador, como lo vimos en sesiones pasadas, y además que al tener en nuestra naturaleza esa esencia que llevamos de ese creador, allí es donde está justamente lo que nos caracteriza como seres humanos. O sea que nuestro problema no es un problema genético, ¿cierto? En las discusiones de esta clase, fueron discusiones, digamos, muy famosas, quizás en la década pasada, y además interesantísimas, en donde la diferenciación era genética, no nos diferenciamos, por ejemplo, en los chimpancés, sino por un par de genes, somos 98% iguales en la genética. Nuestro problema no es el enfoque genético, nuestro problema está en eso que nos hace, ese 2% de más que nos hace realmente humanos, que nos caracteriza porque el género humano, la especie humana es una especie en primer lugar relacional, es una especie que no solamente es pensante, sino que necesita y requiere de un entendimiento de su propósito. Su propósito es explicar un poco qué hago en esta vida y para dónde va todo esto. Y entender que hay algo superior que no logro explicar porque es misterioso, pero que indago a lo largo de toda mi vida. Allí es donde reside la dignidad humana. Y reside, seas creyente o no, reside, seas cristiano o ateo o musulmán o judío o budista o lo que quieras ser o lo que seas, porque es inalienable. La palabra inalienable quiere decir que no la puedes alinear, meter en ninguna de las características políticas, ideológicas. O sea, el ser humano es un ser especial. Y por especial no, esta es una discusión que también pues hoy en día se da y es interesante, especial no quiere decir superior, ¿no? Como ser no eres superior al perrito que pasa por aquí, al frente mío, o a la foca que está por allá en el Ártico y en el Antártico, etcétera, etcétera. No eres superior, pero te hace especial frente a esas especies, es decir, te hace responsable de la ecología, del sistema natural, te hace responsable del cuidado de la vida como tal. Entonces, este fundamento es muy importante desde el cristianismo porque nosotros como cristianos no podemos seguir hablando acerca de que el ser humano es como el amo de la creación. Esa es una pésima traducción de la Biblia más tradicional, ¿cierto?
pero no es el amo, eres especial, eres designado por Dios y por eso justamente ese paso por el jardín del Edén, que es muy, muy simbólico, para aprender a cuidar, a cultivar, a preservar la creación de Dios. Y eso es algo importantísimo. Entonces, todo lo que es dignidad humana es inalienable. No importa si lo hablas en nombre de un partido, de una ideología, de un estilo económico, todo lo que asola la dignidad humana, todo lo que quiere quitarle al humano, al ser humano, esa dimensión, bien sea desde el punto de vista de lo religioso o de lo espiritual, de sus derechos humanos, etcétera, etcétera, es reprobable. No estamos ahí. Eso no es cristiano. Por eso debemos ser muy cuidadosos en nuestras participaciones políticas, ideológicas, con quién nos metemos. Ojalá no nos metamos porque terminamos allá avalando cosas que son terriblemente indignas, cerrando fronteras, construyendo muros, metiendo a la gente a la cárcel porque piensan distinto, porque son diferentes, porque llegan a buscar un bienestar material del cual muchas sociedades se jactan, pero que no quieren compartir con otros, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Este es el fundamento sobre el cual hoy tenemos que hablar el cristianismo y tenemos que entenderlo. Necesitamos teólogos que escriban e indaguen sobre esto. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué es esta dignidad humana a los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que Dios puso en el ser humano que lo hace tan especial? ¿Por qué el ser humano dividido en géneros masculino, femenino, es tan importante desde el punto de vista de la creación? Es tan fundamental. ¿Qué entendemos por familia? ¿Qué entendemos por pareja? En vez de estar peleando contra el homosexualismo, por ejemplo, que esa es una pelea a veces que la damos desde un punto de vista muy indigno, debemos estar entendiendo lo que sí creó Dios, que es el matrimonio. Entonces tenemos que estar profundizando en ese hecho, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. No hay uno superior al otro. Dios no crea ese tipo de cosas, crea visiones distintas, percepciones completamente opuestas de la realidad, pero opuestas no es en combate ni en pelea, sino formas y maneras diferentes de ver la realidad. Necesitamos profundizar en la dignidad humana, necesitamos entender que digno es cualquier ser humano que esté en este mundo. Desde el inicio de la gestación humana ya hay dignidad humana. Ahí ya hay dignidad humana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestra postura frente al aborto. Entonces, a veces somos muy combativos, ¿no? Y entonces, que el aborto, no, que es un asesinato. No, miren, hay que bajarle un poquito los decibeles a eso y más bien es entender la dignidad humana que allí se alberga, la dignidad de la mamá que porta ese bebé, que muchas veces por esas condiciones de indignidad se ve abocada a abortar. Y necesitamos comprender también que la familia no es solamente un hombre y una mujer, eso no es la explicación de familia. La explicación de familia es una interacción emocional que tiene que ver con un proyecto común, que arranca en la pareja, que el centro de la vida de la familia es la pareja, entonces lo que tenemos que cuidar es la vida de pareja. Y por allí arrancan pues las otras realidades de la dignidad humana. No podemos seguir yendo por la vida creyendo que somos superiorísimos moralmente y espiritualmente porque somos cristianos. ¿Es cierto? Sí. Estamos muy contentos y vivimos muy agradecidos de conocer al Señor, claro que sí, y de que Él nos conozca. Pero no podemos olvidarnos que en el camino espiritual también hay otras verdades y que hay que aprender a valorarlas y hay que aprender a mirarlas y hay que aprender a acompañarlas. Entonces necesitamos también entender que hay otras formas y manifestaciones espirituales que son profundas y que también hablan de la dignidad humana. Ahí debemos estar nosotros. Ese es como el primer aspecto que me parece importante porque de esa manera
podemos comprender el segundo, y es entender el valor de la subjetividad. Y cuando hablamos de la subjetividad como fundamento de explicación de la vida, es que el ser humano no se puede objetivar, o sea, yo no puedo transformar al ser humano en una cosa, ni en un hecho. El ser humano es más que cosa y más que hecho, no es del orden fáctico. La ciencia explica la vida, pero no entiende la vida. La teología trata de entender la razón de ser de la vida. Miren lo que dije, trata con mucha humildad de entender, ¿no? Ese fundamento de la vida, y eso es muy importante, seguir indagando, porque la vida es subjetiva. Cuando digo subjetiva no me estoy refiriendo a que sea, porque a veces tenemos en la cabeza el creer que la palabra subjetividad tiene que ver con algo que es mentira, que no es como tan real. No, en realidad la subjetividad tiene que ver con una visión que es tan paralela al objetivo y tan válida como lo objetivo. Entonces, la ciencia explica, pero no halla el sentido. La espiritualidad muchas veces habla del sentido, y eso es bien interesante cuando lo podemos profundizar allí. Entonces, este valor de la subjetividad hay que comprenderlo y tenerlo siempre presente eh, para sus lecturas, o si quieren indagarlo. Uno de los libros que yo sugerí es un libro mío, y me perdonan la autopromoción, es un libro sobre la sociedad posmoderna, se llama La Sociedad Revelada. Es un libro que yo lo puse allí a la orden. Creo que tienen ahí el enlace, y si no lo tienen me cuentan para que lo puedan entonces indagar sobre esto. Tengo todo un capítulo que habla de la subjetividad, ¿no? No es un libro de creyentes, inclusive lo escribí cuando no era creyente, pero es bien interesante entender que la subjetividad es una condición del misterio de la vida humana y de la vida en general, porque fíjense, es el valor de la subjetividad como fundamento de explicación de la vida. La vida es un misterio enorme. ¿Cómo explicamos la vida? O sea, entendemos cómo funciona, sí, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Porque todo lo que nos rodea en la creación está lleno de vida, ¿no? Y todo lo que es materia está hecho y dispuesto para la vida. Allí es donde empezamos a entender que hay un misterio enorme y una profundidad tan radical que se vuelve interesante e importante indagarla. Entonces, como cristianismo y como iglesia, digamos que el gran fundamento está como en estos dos elementos: la dignidad humana y el valor de la subjetividad. Ok, el reto social también, desde el punto de vista del cristianismo y de la iglesia, pues tiene que ver con aspectos tan centrales como, por ejemplo, un esfuerzo. A ver, déjenme decirles esto: el cristianismo es un esfuerzo. La gente dice, no, el cristianismo es muy lindo, es muy sencillo. Sí, en últimas es sencillo, pero es un gran esfuerzo, porque implica de ti una postura frente al mundo, en el mundo, ante el mundo. Entonces es un esfuerzo entre la continuidad. Sí, todos nosotros sabemos que en el cristianismo hay una continuidad, y es una continuidad desde el hecho histórico del nacimiento de Jesús, de su vida, de lo que llamamos su pasión. La vida y pasión de Jesús es lo mismo, ¿cierto? De su resurrección, que a veces se nos olvida y es tan importante, de su promesa de regreso. Allí está una historia, allá hay una continuidad, ¿no? Los discípulos, cuando muere Jesús, resucita, está con ellos y se va y hace la promesa de volver, ellos empiezan a hacer reuniones, ¿no? Reuniones, asambleas, de ahí viene la palabra eclesia, asambleas, las que se juntan con la gente en familia, con otras familias, y empiezan a contar lo que ellos vieron y vivieron al lado del maestro, y anunciar que volverá ese maestro. Por supuesto, el afán humano de volverá es cuándo, ¿no? O sea, en qué fecha y a qué horas para estar preparados y listos. Pero este volverá tiene que ver es con una postura también espiritual por parte nuestra. Volverá cuando estemos listos espiritualmente, cuando el mundo esté un poco más
atento a estas nociones espirituales. Entonces hay una continuidad y el afán de los discípulos era que todo eso fuera registrado por los oyentes como hechos que ocurrieron, que ellos vieron, ellos no entendieron muchas de las cosas. Siempre he sido de la idea de que los discípulos les demoró toda la vida entender muchas de las palabras del Señor, ¿no? Por eso la reiteración que tú encuentras de estas son palabras duras, Señor, esto no es fácil de entender. Claro, ellos se les llevó toda la vida a comprender cuál es el mensaje central de Jesús. Eso no los hace ni menos discípulos ni con menos fe, pero sí es muy interesante que hay una continuidad hasta nuestros días. Seguimos tratando de entender la palabra, tratando de entender las palabras del Señor. Quien diga que las entiende, pues no sé. A mí me gustaría oír qué es lo que entiende, porque en este entendimiento hay de todo. Pero la profundidad de estas palabras y el centro del mensaje del cristianismo sigue allí para ser entendido. Pero también el cristianismo es un esfuerzo para la renovación. O sea, el cristianismo necesita adaptarse y ajustarse a los tiempos, a las demandas de los tiempos, sin dejar esa continuidad, sin dejar de ser cristianismo. Entonces no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir creyendo que es que la tradición es muy importante. De hecho, el cristianismo, como lo conocemos nosotros y al que pertenecemos, la mayoría, el cristianismo reformado, es un cristianismo que no acepta la tradición y que no cree en la tradición como forma de entender la palabra. Necesitamos una renovación constante y permanente. Entonces, por eso necesitamos comprender que hay un esfuerzo. Y es un esfuerzo a veces difícil entre la continuidad y la renovación. Hay más continuidad, hay más renovación. Hay épocas en donde la continuidad es muy importante, hay épocas en donde la renovación es fundamental. Yo soy de los que creo, y vuelvo a repetirlo, no sé si ya lo he dicho acá, pero vuelvo a reiterarles que la iglesia cristiana contemporánea está viviendo una renovación, sobre todo de dos sectores que desconocimos. Uno, las mujeres. En la continuidad las mujeres quedaron como ocultas, como que la mujer no, lo interesante es el hombre y como que Jesús fue un hombre y así hacemos explicaciones a veces un poquito medio salvajes sobre el tema y se nos olvida la época en que vivió Jesús. Pero hoy en día la renovación viene de parte de la mujer. Entonces necesitamos mujeres, sí, creyentes, mujeres instruidas, mujeres que quieran indagar la palabra para mostrarnos desde su percepción femenina, porque existe esa percepción, cómo vivir esto. A veces necesitamos ese entendimiento de la misericordia entrañable, que los hombres no tenemos como tan clara, pero la mujer sí, por su capacidad de gestación, sobre cómo vivir esa renovación. Entonces, un sector, la mujer. El otro sector, la juventud. La juventud es un fenómeno social del mundo actual que arrancó por allá en la década de los 60, los hippies y en fin, cuando la juventud empezó a manifestarse y a mostrarse, y en muchas de nuestras sociedades la juventud ha sido decisiva en lo político, por ejemplo, equivocados o no, pero han sido decisivos. Hoy en día la juventud cristiana tiene algo que decir. Nosotros tenemos algo que decirle a los jóvenes, además de que sean obedientes, porque eso es bastante simplón, ¿no? Lo que necesitamos es una renovación. Y hoy en día en la iglesia cristiana viene esa renovación de parte de estos dos estamentos, mujeres y jóvenes, mujeres y jóvenes. Y tendremos que aprender a escuchar y a oír y a entender qué es lo que ellos proponen, por lo menos para estas décadas contemporáneas. El otro esfuerzo es el esfuerzo interno de la iglesia. A veces nuestro esfuerzo interno es para conservarnos internos, o sea, para protegernos, para cuidarnos, para cerrar la iglesia, para preservarla, lo que está bien, pero cuando se queda solo ahí no sirve. Necesitamos hacer un esfuerzo interno para crecer ante lo externo, ¿no? Las dos iniciativas que yo les contaba rompen muros de iglesia, rompen muros de estar solo en mi comunidad o solo en mi denominación, sino para ir más allá. Los fenómenos sociales nos obligan a ir a ellos, nos obligan a ir a ellos. Y necesitamos hacer esfuerzos internos para crecer, sobre todo en lo externo. No son épocas de estar viendo solamente lo interno, de estar viendo
cuántas personas vienen a la iglesia, cuántos grupos funcionan, esas estadísticas que nos encantan a veces en el mundo de la iglesia no son tan reales. No son reales en el sentido de que no están hablando del reto social. No estamos llegando a donde tenemos que llegar. Y estamos cuidando que las cosas funcionen, pero se nos olvida que la iglesia no es funcional. La iglesia es una comunidad de fe. Y eso es lo que nos define como comunidad de fe, en donde el número pasa a ser secundario. El número a veces es increíble, o sea, Jesús se voló los números, ¿no? Entonces, la multiplicación de los panes y de los peces, pues hombre, eso fue una cosa estadísticamente sorprendente. ¿Cómo así que alcanzó para todo el mundo y hasta sobró? ¿Cómo así? En números, sí, fabuloso. Pero el centro del milagro no es ese. El centro del milagro es lo que quiso hacer el Señor para cerrar unas sesiones de enseñanza fabulosas, y es que la gente también viera el poder de Dios en el alimento, ¿no? La necesidad de nutrirnos desde la palabra y de nutrirnos también desde la comida, desde lo concreto. Entonces, los números para Jesús, creo que predicaba con igual pasión ante miles, ante cientos, pues para que no seamos exagerados, que ante una persona. Por eso iba a las casas a cenar, a comer. Por eso detenía su marcha ante personas que estaban necesitadas, etcétera, etcétera. Por eso le pone atención al ciego que clama por allá, que lo llama. Por eso sana al inválido, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús fue de uno y de muchos. Estadísticas, bueno, esos son medidas muy humanas que a veces no hablan de lo que debe ser. Entonces necesitamos crecer ante lo externo. Comunidad de fe, va más allá de nuestros muros y a veces de nuestros alcances, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por tener un templo, un sitio donde orar, un local, como lo llaman algunos pastores, y no nos estamos dando cuenta que quizás después de la pandemia, cuando el local ya no nos sirvió para nada, y la gente quedó muchas veces convencida de que se puede conectar también a través de lo virtual, pues los locales ya no son tan importantes, ¿saben? Ya no son tan importantes. No es que la relación humana no sea importante, sino el sitio ya no es tan importante. Entonces, ténganlo en cuenta como un fenómeno de este reto social contemporáneo. Y por supuesto, un siguiente aspecto es el diálogo múltiple. Diálogo múltiple. Y cuando digo múltiple es que nosotros como iglesia somos dialogantes. Por eso Jesús enseñó, como se enseñaba en su época, hablando, conversando, dialogando. La palabra diálogo es una palabra muy clave que pretende mostrar algo todavía más clave, ¿no? Di quiere decir dos y logos quiere decir razones. Entonces el diálogo son dos razones mínimas. Para poder conversar se necesitan dos formas de razonar distintas. Si dialogamos solamente en lo que es lo mismo, o sea, en una sola razón, eso no es diálogo. O sea, si yo le hablo a otros cristianos de estas realidades, pues no estamos dialogando. Estamos charlando, está bien, pero el diálogo es justamente el poder expresar las razones diferentes, distintas. Entonces, ¿hay razones distintas en este mundo actual? Sí. Y todas tienen necesidad de ser escuchadas y todas quieren manifestarse. Hay razones en el mundo del ateísmo, sí. Hay razones en la comunidad LGTB, bueno, no recuerdo toda la sigla completa, sí. Hay razones en quienes hablan a nombre de otras espiritualidades, musulmanes, judíos, católicos, claro, y es ahí donde tenemos que hablar. Entonces, nuestro diálogo, y tenemos que aprender a ser dialogantes, es un diálogo múltiple que abarca lo que somos, o sea, incluye lo que somos, entonces por eso hay que saber muy bien quiénes somos y para dónde vamos y lo que seremos. Y lo que seremos. El mundo de hoy sí que necesita el diálogo, ¿no? Entonces, en este mundo en el que las locuras de los mandatarios nos han metido en guerras
infames muchas de ellas, y en guerras que creíamos superadas, pues el diálogo vuelve a ser tan importante y tan imprescindible, así parezca un diálogo estéril, así parezca que dialogando no se acaban las guerras. Así, desde la política no, porque las guerras se acaban es con el poder, según los políticos. Nosotros no creemos en ese poder, ¿no? No creemos en ese poder, creemos en que el diálogo es muy importante. Dios desea dialogar con el ser humano. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta esto. Hasta ahí, ¿cómo vamos, queridos? ¿Sí? Bien, Bien. bien, Bueno, bien, sí, señor. Gracias. ok, bueno. Recuerden que pueden intervenir, ¿no? Pueden estar en desacuerdo. Ese es el diálogo. Ese es el diálogo. Entonces, Disculpe, el diálogo que hablaba ahorita es, digamos, bueno, es entre las personas, pero entonces en llegar a un punto, digamos, de acuerdo en cuanto a la fe, me imagino, o muy no sé. bien. Wow, gran pregunta. No, yo muchas veces no llegaré a un acuerdo. Miren, es imposible que, por ejemplo, si dialogo con personas de la comunidad judía, no llegaremos a un acuerdo sobre el Mesías, por ejemplo, porque ese es un diálogo teológico. Pero si yo entendiendo que ese es un punto para los judíos infranqueable, el Mesías no ha regresado, ¿cierto? Lo siguen esperando. Y para nosotros teológicamente está claro que el Mesías ya llegó. Lo interesante no está en ese diálogo, porque ninguno de los dos va a cambiar. Lo interesante está en el diálogo de qué supone para unas comunidades de fe esperar un Mesías. ¿Cuál es su esperanza en ese Mesías? ¿Y qué supone para los que creemos que ya llegó? ¿Qué trajo ese Mesías? ¿Ven? Entonces, la idea es que podamos dialogar en esos puntos que profundizan, que hablan de nuestra profundidad. El diálogo sobre el aborto, por ejemplo, hay diálogos que son muy punzantes y muy difíciles y los creemos imposibles. Y sin embargo, hay que provocarlos y hay que lograrlos. Y es el diálogo sobre el aborto, porque quienes abortan o quienes defienden el aborto desde lo político, desde la ley, tienen unas razones. Yo entiendo esas razones, ellos entienden mis razones, porque si simplemente lo cerramos a un punto de vista religioso, pues el diálogo es imposible, ¿no? O sea, yo no puedo dialogar con personas que quieren matar niños. Un momentito, pero ¿cuáles son las razones para que el aborto quiera ser legal, por ejemplo? O desde qué mes, o desde qué estancia, o es válido pensar desde qué estancia cuando acabamos de decir que la dignidad humana es desde la gestación, y qué entienden ellos por dignidad humana. Es ese tipo de diálogo, Keila. ¿Listo? Entonces, no es para convencer a nadie. Aquí No, no nos es convence. como bajo el marco del respeto también, ¿no? Sí, bajo el marco de entender que esto es lo que tú piensas, esto es lo que yo pienso, pero yo quiero oír lo que tú piensas. Quiero entender, quiero abarcar el entendimiento. No es para que me convenzas ni para que quedemos todos pensando igual, ¿no? Porque de eso no se trata. La vida del ser humano es imposible pensando igual, ¿no? Eso no existe. Perdón, Y qué pena. sí, Es que ahorita pensando hay un youtuber que habla acerca de la defensa de la fe. Él, digamos, lo que hace es como confrontar las ideologías, digamos, los pensamientos de los jóvenes de ahora y los sí, refuta, digamos, con la palabra de Dios. O sea, sí. dando sus razones y pues los otros también dando las razones, pero pues ya la gente decide de acuerdo a lo que escucha, ¿no? Entonces es una Sí. forma también como de, también debe hacer parte de nosotros, o sea, no quedarnos callados digamos, Uh-huh. ante el pecado, confrontarlo también con la palabra y pues ya el Espíritu Santo hace su obra, creo yo. Sí, sí, y es muy humildemente entender que la mayor parte de la obra espiritual la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Pero sí es interesante, por ejemplo, ese medio de youtubers o personas que influyen a través de estas redes sociales, bien, fíjense, sociales, por eso se llama sociales en el mundo social. Es interesante, estamos ahí los cristianos. ¿Y qué estamos haciendo? Porque a veces estamos compitiendo con youtubers de la farándula, del jet set, de las tonterías. No, hay que estar allí también
y sabiendo qué es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Así que sí, lo que tú dices me parece muy razonable, pero no es la pretensión de convencer a nadie, es la pretensión de llevar la verdad y cada quien decide frente a la verdad su postura y el espíritu nos guía y conduce. Así que interesante ese mundo de los youtubers, ahora que lo mencionas tú. Y por supuesto, digamos que un último aspecto aquí que cierra todo es que el cristianismo y la iglesia es una opción ante un sistema, el sistema del mundo, que es un sistema equívoco. Equívoco, con esto quiero decir es que hay verdades interesantes en el mundo, hay razones interesantes, pero en general el sistema del mundo es un sistema del poder y es un sistema equívoco en el sentido de que muchas veces por el poder, que es lo que conduce justamente al mundo, se anula la dignidad humana, se frena la dignidad humana, se prohíbe que el ser humano sea ser humano y nosotros lo que tenemos que presentar es una opción, somos una opción, ¿no? Somos una elección. Ahora estamos en un mundo de iguales, aunque no nos guste, ¿no? Porque las otras opciones también tienen validez, así no nos parezcan. Tú dijiste ahora, Keila, ante el pecado, sí, hay muchas cosas que son pecado y sin embargo tienen voz y voto y sin embargo son escuchadas y seguidas. Eso no las valida, pero ante eso yo tengo que mostrar cuál es mi postura, no de negar el pecado, sino de por qué lo que yo creo y en lo que yo estoy, en mi fundamento de fe, es muchísimo más profundo ante el pecado porque habla de la dignidad humana, habla de enaltecer al ser humano, sin volverlo soberbio frente a la creación, ¿no? Sino de poder profundizar en esa realidad humana y de poder inclusive anunciar esa realidad tan difícil de entender que es Dios. O sea, Dios es difícil de entender. No las palabras de Dios, sino lo que es Dios, como el ser que es, ese misterio que es Dios. Y sin embargo, ahí estamos hablando de la vida. Entonces, interesante, somos una opción ante un sistema equívoco. Somos una opción. Acuérdense de eso. Eso nos tiene que volver un poquito más humildes espiritual y moralmente. Porque a veces hemos creído que somos la única opción. No, somos una opción. La gente hoy en día puede escoger lo que quiera, lo que tenga a la mano, lo que hable más, lo que parlotee más. Entonces ahí es donde están los youtubers parloteros y lo que le muestran hoy a nuestros jóvenes, una vida un poquito muy vana, muy de mostrar, de apariencia, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué enseñamos y qué mostramos? Ese es como un poco el gran fundamento de todo esto. Ok, gracias. Si ven que cuando les digo que hablen, ahí sí tienen cosas muy interesantes para decir. Gracias, Keila. Muy bien. Entonces, nuestro punto central se llama necesitados. El cristianismo existe porque hay necesidad, porque el ser humano es un necesitado. Los necesitados van desde los necesitados económicos, la pobreza, por ejemplo, desde el punto de vista económico, hasta unos necesitados que a veces no los vemos como tales, pero que son necesitados también, porque son los marginales en el sistema ese del mundo, que es equívoco. El mundo como sistema nos enseña y pregona que lo importante es ser productivos y que lo importante es triunfar y el éxito y que tú viniste a este mundo es a ganar y que nadie como tú y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una refrendación del individualismo, a veces muy perdidos en cuanto a quién es el ser humano, una enorme creencia de que a través de mi fuerza, que ya puede ser mi inteligencia o mi dinero o mi prestigio, yo puedo hacer la vida que se me dé la gana. Entonces oyes cosas como que tú viniste a triunfar, tú viniste a ser un ganador,
y ojo con eso, porque ahí estoy hablando de unos bordes que a veces los hemos tomado del cristianismo y los oímos a veces en palabras de personas importantes del cristianismo diciendo estas mismas barbaridades, ¿no? Les voy a decir una cosa que nos va a doler muchísimo, pero pónganle mucha atención. Cuando usted analiza la figura de Jesús, Jesús no fue un triunfador. Jesús fue un perdedor. ¿Cómo que un perdedor? Sí, el Imperio Romano lo condenó y lo mató. Lo juzgó y lo mató. ¿En un juicio falso? Sí. ¿En un juicio sin pruebas? Sí, pero lo mató. Fue un perdedor. O sea, por eso los romanos, que es la filosofía del poder que hoy prevalece en el mundo de la política contemporánea, pues muchas veces está segura de que es el mundo de la fe y de la religión es un mundo de perdedores. Es gente que está buscando entender su miseria, su marginalidad, el hecho de que no son capaces, el hecho de pedirle a una fuerza por allá rara que los ayude. Pero a veces esos mismos necesitados que somos, le estamos pidiendo a Dios que nos regale lo mismo que el mundo regala, o sea, que nos regale fama, éxito, dinero. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con la necesidad del ser humano. Entonces, ojo con esto. El poder del cristianismo está en el servicio que despliega misericordia en el mundo. ¿Cómo así? Sí, eso que el mundo desdeña, ahí es donde tiene que estar el cristianismo. Los migrantes, las madres cabezas de familia, los niños huérfanos. Es decir, seguimos hablando lo mismo que en la época de Jesús. Los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Es frente a ellos que tenemos que desarrollar la misericordia. Y esa es la función del cristianismo, hablar de esas necesidades. Ahora, no son las mismas viudas, no son los mismos huérfanos. Si hoy miramos con atención, por ejemplo, América Latina tiene un récord que es muy triste y es el récord de la mayor cantidad de madres cabeza de familia, el madre solterismo y que sean cabezas de familia es una realidad que debería dolernos profundamente en el continente latinoamericano y eso tiene unas trascendencias fundamentales en la forma como esos niños crecen sin papá o con una figura odiada de papá. Entonces el hombre, lo masculino se vuelve algo desdeñable. Son muchachitos que tienen que ser casi que esposos de sus mamás para sacarlas adelante, etcétera, etcétera. Ahí hay una necesidad en primer lugar en nuestras iglesias de entender qué significa ser papá, qué significa ser mamá. No es solamente, no tenga hijos, todavía no, espere, no. ¿Qué significa? ¿Qué trascendencia tiene eso? ¿Cómo y de qué manera ser padre o ser madre es una prolongación del amor de Dios por nosotros? ¿Cierto? ¿Y de qué manera lo vivimos? ¿Qué sentido tiene la responsabilidad paterna y la responsabilidad materna? No es solamente sacarlos adelante desde el punto de vista material, ¿no? Sino todo lo que dejamos de huella en ellos. Muchas veces huellas que no son las más agradables, porque pues eso somos. Pero necesitamos entender eso en nuestras iglesias. Pero también necesitamos entender que hay un montón de personas alrededor nuestro, en la vida nuestra, ahí en nuestras sociedades, que no son familias como nosotros las entendemos, que no vienen de familias conformadas de papá y de mamá, que a veces la mayor parte de estas personas son madres cabeza de familia con lo que eso significa, o sea, el esfuerzo económico que tienen que hacer, el esfuerzo social que tienen que hacer. Entonces, ahí les cuento otra iniciativa muy linda, la pueden rastrear si quieren, se llama World Coach, en el mundo del coach, del entrenador. Es una iniciativa que empezó en Cartagena, pero ya está, creo que en todo el país. Trabajé con ellos muy cerca y la idea es que la persona que la realizó se encontró con que en los barrios marginales de Cartagena, ¿y por qué en Cartagena? No era porque viviera ahí, sino porque hizo un estudio y encontró que Cartagena es una de las sociedades más divididas socialmente
de nuestro país. O sea, en Cartagena hay niños que crecen en barrios muy pobres, marginales, que no pueden conocer el mar, porque si atraviesan las fronteras invisibles los matan. Es el sitio donde hay más pandillas del país. Entonces él decidió trabajar allí, esta persona, y encontró que un sitio donde se reúnen los niños, niños y jóvenes, es en los campos de fútbol, donde hay unos profes, unos coaches, ¿cierto? Que enseñan fútbol. Esos profes lo hacen los sábados, los domingos, los días festivos. El resto del tiempo trabajan en todo eso que cuando nosotros vamos de turistas recibimos. Son los de la playa, los que venden los mariscos, los que hacen las trenzas. Todos esos son profes en sus comunidades de fútbol. El fútbol es un deporte muy popular en Cartagena. Y entonces estos profes enseñan a jugar fútbol, pero lo que hacen las mamás es dejar a estos niños con los profes para que los cuiden de las pandillas, para que estos niños no caigan en las pandillas. Estos profes, entonces, son la materia prima con la que trabaja esta fundación, World Coach, el mundo del entrenador, en donde les enseña, muchos de ellos son cristianos, no todos, pero muchos de ellos son cristianos. Entonces empezamos a trabajar principios cristianos que ellos pudieran transmitirle a sus muchachos en el fútbol. Y la fundación se encarga de llevarles dotaciones de fútbol, balones, guayos, pantalonetas, jugadores de fútbol que hablan de su experiencia, que son todos unos héroes para estos niñitos. 2 o 3 de ellos han llegado a jugar fútbol, uno de ellos en Selección Colombia, y muchos de ellos, de estos niños, han crecido gracias a este cuidado de sus mamás y de World Coach, que los protegió de un entorno horrendo. Estos son los huérfanos modernos. Tienen papá, tienen mamá, o no tienen papá, o no tienen mamá, pero están en una orfandad tremenda, porque mamá tiene que trabajar todo el día, porque papá tampoco está y trabaja todo el día. Entonces necesitamos ejercer como una paternidad sobre esta gente, sobre estos muchachos que están en profunda necesidad, huérfanos modernos, y trabajar con las mamás. Entonces ya estábamos empezando a hacer unas iniciativas con esas mamás, son las viudas modernas. Y trabajar con el extranjero, son muchos de ellos migrantes. ¿De dónde? De Venezuela. Llegaron acá huyendo en esas sucesivas oleadas de lo que ha sido la migración venezolana hacia Colombia. Entonces necesitamos entender que el poder del cristianismo está en la misericordia que desplegamos en el mundo. No es juicio, no es cásese primero, conviértase primero en cristiana para poderla ayudar, no. Necesitamos ya ayudar, trabajar, apoyar. El mundo es un lugar en donde la misericordia no existe, no es visible. Y el mundo desecha, hace que estas personas sean excluidas cada vez más porque viven en barrios de cinturones de miseria, barrios marginales, sitios donde es muy difícil la vida, donde un niño muy posiblemente no podrá estudiar, hacer un ciclo de formación completa, donde una niña menos y muy pronto será madre soltera y perpetuará la condición de sus propias mamás. Entonces, ojo con eso. Los necesitados son la vocación nuestra, o sea, el llamado nuestro es la vocación. Ahí está el necesitado, lo llamamos el sufriente. Cuando Jesús es presentado ante el pueblo, y déjenme hacerles este comentario. Tenemos un refrán que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Saben quién condenó a Jesús? El pueblo. Porque Poncio preguntó, tratando de salvar a Jesús. Bueno, pero vea, hay una costumbre de liberar un preso. Entonces, ¿a quién quiere que libere? ¿A quién quiere que crucifique? Pues la gente, pagada o no, con tamal a bordo o no, llevada en bus o no, llevada con camisetica para que vote, gritaron, crucifica a Jesús. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Eso no es cierto. Pero lo que quiero decirles es que Poncio presenta a Jesús y en latín dice esta frase, ecce homo. Este es el hombre, ¿no? El que ustedes quieren ver, ya latigado, castigado, en fin, sufriente. Sufriente.
Esa imagen de ese Jesús sufriente es la máxima impresión que Jesús nos regala del Hijo del Hombre, es decir, de ese ser humano que Jesús encarnó y que sufre todos los dolores, en este caso dolores muy físicos de tortura. Pero es que el dolor acompaña al ser humano. Somos sufrientes. Por eso la vocación nuestra es frente a esos necesitados. Entonces, un aspecto importantísimo desde el punto de vista cristiano es aprender a percibir la real necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Porque muchas veces para nosotros la necesidad es material. Y está bien, sí, dar comida está bien, pero no es lo único. A veces la necesidad es de acompañamiento, a veces la necesidad es de estar en el dolor del otro. No lo puedo remediar. A veces la necesidad es acompañar a estos muchachitos que les comentaba ahora a entrenarse en un deporte bajo una mirada cristiana, bajo una concepción cristiana de la vida. Y entonces empezamos a entender que evangelizar no es simplemente ir con unos papelitos por la calle, sino es estar en la calle al lado del sufriente, del que tiene la necesidad. Y a veces el sufriente está ahí, pasando el pasillo de tu apartamento, ahí al frente, allá hay otro sufriente. Y a veces el sufriente es el muchachito que está conectado, pegado a su pantalla, sin mayor interacción social que esa pantalla, porque papá y mamá no pueden estar con él, no saben estar con él, o los requerimientos económicos hacen que los dos estén ausentes. Entonces el muchachito es otro huérfano al que hay que cuidar y sobre el cual tenemos también responsabilidad. O sea, nuestra responsabilidad es el dolor, nuestra responsabilidad es el necesitado. Nuestra responsabilidad no es construir templos gigantescos, mega iglesias, hacer sitios enormes de adoración donde nos encerramos. Eso es lindo, pero eso no sirve. No le sirve a este mundo, no le está hablando al mundo. Necesitamos hablarle al mundo. Vuelvo a lo que Keila preguntaba, necesitamos dialogar con el mundo y hacer algo por este dolor, que es un dolor humano, ¿no? Que es un dolor humano. Entonces fíjense que ahora sí podemos decir que hay nuevas pobrezas, hay unas causas distintas, ¿no? En la caricatura dice, el pobre viejito dice, tendremos que invertir los roles, o sea, él va a alimentar las palomitas en el parque, parece que las palomitas lo tendrán que alimentar a él, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas causas que hoy en día hablan de los necesitados? Entonces, la necesidad siempre es una adversidad. El ser humano tiene algo que es real en esta vida, se llama adversidad. Y esa adversidad, pues tiene que ver con el hecho de entender y de comprender que cada vez más la adversidad nos rodea. Y esa adversidad marca la vida de un ser humano. Pero las adversidades cambian. No son las mismas. Entonces, ¿cuáles son las adversidades que hoy marcan de una manera dura y permanente? Uno, la pérdida del empleo. Uno de los mayores temores en las sociedades contemporáneas es quedar cesantes, no tener empleo. Los cristianos en general no podremos crear empleo, salvo los empresarios cristianos. Entonces tú empiezas a entender que si tú tienes un emprendimiento, como hoy lo llaman, ¿no? Una empresa chica, grande, etcétera, tu estilo de hacer empresa es porque en primer lugar das empleo. O sea, estás trabajando en subsanar una de esas necesidades impresionantes. Pero a diferencia del sistema del mundo, no amenazas con el empleo, ¿no? En el mundo, la amenaza de perder el empleo es una de las amenazas y de las advertencias más duras que se le pueden hacer a una persona. Si usted no trabaja bien, se va. Si usted no hace, se va. Si usted no obedece, se va. Entonces jugamos con el empleo de la gente.
En tu casa, muy posiblemente, alguna persona va y te ayuda en las labores de la casa, ¿cierto? Estás dando empleo, pero tiene que ser un empleo digno, es decir, la persona no puede ser maltratada, no puede ser menospreciada, debe ganar el dinero que es justo y debe además tener unas condiciones de trabajo que le permitan también crecer como ser humano. Entonces, el empleo es una de esas nuevas amenazas. Luego tenemos algo que es muy evidente, puede ir de la mano de la pérdida del empleo, que es la desaparición del ingreso. No hay un ingreso y a veces el ingreso no es el que se necesita, no solamente legal, sino es inhumano. No sirve, no sirve. Miren lo que pasa en estas sociedades donde odian a los migrantes, pero usan a los migrantes en empleos donde les pagan por debajo, donde el valor hora es una tasa que no es la misma del valor hora legal. Es decir, hay explotación. Entonces, la desaparición del ingreso es algo que lacera mucho los hogares, las familias, las condiciones de vida. Necesitamos entender esto porque esto es muy profundo desde el punto de vista de las nuevas pobrezas. Y entonces ahora nos metemos con una mucho más cercana, que son las desgracias familiares. ¿Cuáles son las desgracias familiares? La muerte de uno de los padres, la muerte de los hijos. Desgracias familiares son la drogadicción o cualquier adicción de alguno de la familia. ¿Cómo eso es una desgracia? Claro, esto afecta a todo el núcleo familiar, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una condición importante y es que ya no trabajamos solo al adicto, sino que entendemos que hay una coadicción, es decir, estar al lado de adictos nos vuelve coadictos. Participamos en la adicción, no necesariamente ingiriendo las sustancias o lo que el adicto sufre y vive, con lo que se obsesiona, sino que participamos, somos parte de esa adicción. Entonces es toda una desgracia familiar. Y como ya hoy estamos en generaciones que han crecido con la droga, con el alcohol, pues hoy tenemos cada vez más evidentes padres y madres drogadictas, alcohólicas, abuelos drogadictos, alcohólicos, y eso marca la vida de un ser humano. Los estudios, y en esto trabajo bastante como terapeuta, nos muestran que es muy diciente cuando yo vengo de un hogar donde ha habido adicción, alcoholismo, drogadicción, sin que yo lo sea, pero eso marca un dolor, marca unas carencias, marca un ambiente. Y mi vida será para borrar ese ambiente, porque me parece que es terrible, pero viviré pendiente de un ambiente así, o para lograr que se realice en mí, o sea, seré también un dependiente. Entonces, ojo con todo ese tipo de cosas que son desgracias familiares evidentes. La tasa de divorcios se ha incrementado. El divorcio lo consideramos ya un aspecto normal en nuestra sociedad, pero el divorcio tiene consigo varios ingredientes que afectan la dignidad humana. Entonces, uno, los hijos de divorciados. No, ellos lo soportan, ellos lo entienden. Sí, es posible que lo soporten y lo entiendan, pero que tengan una visión de la vida de pareja de divorciados marca también tu forma como vas a ser pareja. Muchos de estas personas que vienen de hogares de personas separadas viven una vida de temor, de inseguridad en su vida de pareja, porque lo vivieron con sus propios padres. ¿Qué pasa con estos hogares nuevos en donde dos separados se encuentran en la vida y se juntan y deciden tener su familia, pero traen sus propias familias también, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros. Es decir, ¿cómo se entiende esto desde el punto de vista de crecer en un hogar así? ¿Afecta mi vida? Yo soy el niño ahí, ¿eso afecta mi vida? Por supuesto que sí. La puede afectar positiva o negativamente, pero la afecta. Y voy a necesitar entender esto de otra forma. Los divorcios o separaciones también se producen en
en el fenómeno que hoy vemos, en donde parejas que no conviven legalmente, pero son parejas, se separan. Y muchas veces entonces esto también va a implicar a sus hijos, si hay hijos, pero también va a implicar a estas personas. Digamos que no hay hijos, pero se separan. ¿Eso me marca a mí como ser humano? Claro, por supuesto. Porque como lo quieras ver, el divorcio, la separación es un fracaso. Es un fracaso, es algo que a lo que no le apostaste o no supiste cómo jugar la vida de matrimonio o de pareja y fracasaste. ¿Esto te marca? Sí. ¿Te genera un dolor? Sí. Y hay que trabajar sobre ese dolor. Entonces, esta es una desgracia familiar evidente. Está presente en todas las capas sociales, valga decir, de nuestra sociedad. El nomadismo, como ya lo habíamos mencionado, sí, wow. Nomadismo hoy se da, uno, por migración forzada, que es como la que vimos de la gente de Venezuela viniendo para acá, o yendo para allá, es como la que hemos vivido en Colombia en zonas de violencia, donde la gente sale de su sitio, le toca irse, huir y después retornar, nomadismo. Es el nomadismo que vemos también en el mundo de hoy, donde nuestros jóvenes nacerán en un sitio, se educarán en otro y trabajarán en otro. Es el nomadismo hacia afuera. Ese es el nomadismo. ¿Esto implica algún tipo de dolor? Sí, está implicando sobre todo un aspecto que en el ser humano es complejo, existe, pero hay que trabajarlo, que es la adaptación. Uno, pues es diferente, claro, la migración forzada a la migración porque yo estoy buscando trabajo en otro lado, o porque me salió el empleo allí, o porque voy a estudiar allá. Es diferente, claro, pero tiene que ver con esa adaptación a una cultura nueva. Tiene que ver con mi apertura a esa cultura o definitivamente con mi cierre a esa cultura. Entonces se forman guetos. Guetos son como enclaves, tribus urbanas modernas donde la gente se cierra en su cultura de origen y desdeñan la cultura en la que viven. Lo importante de estos guetos o lo impactante de estos guetos es que los que crecen allí, los más jóvenes que crecen allí, no tienen una cultura, sino la cultura del gueto. Entonces no son de aquí ni son de allá, pero tienen su propia cultura de gueto, ¿no? Y eso pues marca cultural, sí, pero social, sí, y anímicamente a las personas. Tendremos unos valores distintísimos de vida. La pérdida de la vivienda, por ejemplo. Entonces vemos también cómo se pierde la vivienda por causas económicas, por causas sociales, por causas de violencia, por desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí nos encontramos con que perder la vivienda para el ser humano es muy duro, no solo por lo que implica desde el punto de vista físico, sino sobre todo por lo que implica desde el punto de vista de que el ser humano no solamente vive en una habitación, sino que quiere generar una morada, un hogar. ¿Ven? Y entonces ahí es donde hay un foco emocional importantísimo. El ser humano necesita un lugarcito propio. Y ese lugarcito a veces se pierde, a veces es muy indigno. Entonces ustedes ven hoy en día los proyectos de vivienda en las grandes ciudades para acoger a todos estos migrantes. A veces son en unas condiciones pues de materiales tremendas, terribles, de pocos metros, de vivienda escasa, sin servicios. A veces se engaña a la gente y se la estafa. Y para mucha gente esto de la vivienda se convierte en una forma, sobre todo en las clases medias y altas, en las medias más que todo, de competencia, de arribismo, de tengo que comprar el mejor sitio, con las cuestiones más lujosas, con las cuestiones más ostentosas, que a veces ni usaré, pero es mi forma de demostrar a la sociedad que pude. Entonces ahí hay, por ejemplo, una marca para los muchachos de clase media
en donde les estamos diciendo que una de las formas de triunfar en esta sociedad es tener vivienda propia desde que eres joven, ¿no? Entonces, ahí nos estamos encontrando con problemas de la pérdida de vivienda, que debería añadir, y la adquisición de vivienda, que se vuelve tan complicada, tan complicada. Entonces, aquí tienen adversidades que marcan, pero también qué consecuencias sociales tienen todas estas adversidades, todas estas pobrezas, las llamamos nuevas pobrezas. Entonces, nos encontramos por un lado, la ruptura, se rompen las redes de interacción, las redes de apoyo. Entonces, imagínense, una madre soltera que migra, que va con sus hijos o con su hijo a una nueva cultura, a una nueva ciudad, que tiene que desplazarse y va no solamente sola, sino en soledad total, porque no tiene red de apoyo. He conocido iglesias, denominaciones que han generado redes de apoyo. Esa es su forma de ejercitar su liderazgo. Entonces le ofrecen a estas personas puntos de llegada, información, el poder moverse en estas nuevas realidades, el cuidado de los niños, que es tan importante. Ese cuidado de los niños es fundamental. Y de los jóvenes, ¿no? Entonces se rompen estas redes de interacción y de intercambio, se rompe la familia. A veces es alguien de la familia que migra y los otros quedan en la otra parte esperando ser algún día llevados, o esta persona que migra para trabajar, lo que pasa con nuestra migración hacia a América del Norte, y migra para trabajar y para enviar dinerito para que aquí podamos sobrevivir. Entonces también se ha convertido en una fuente de trabajo. Entonces váyase, que es que aquí no hay nada, váyase para allá y allá mándenos la platica. Entonces todo esto, sin embargo, involucra una ruptura de interacciones y de intercambios. Hay una novela fabulosa, creo que alguna vez la montaron como serie de televisión, como miniserie, perdón, de televisión. Es una novela literaria fabulosa que se llama Paraíso Travel. Paraíso Travel, se la recomiendo. Es novelada, pero el autor investigó bastante sobre la gente que se va, los que se van buscando el sueño, el paraíso en otro lado, los que tienen que irse, los que viven allá, que ya lo han logrado, cómo son con los que llegan, ¿no? Muchas veces se encuentran la mayor de las inmisericordias con los que llegan. Y este hombre pues escribe toda una novela que es muy ficción, pero muy interesante, mostrando las realidades de esta vida de frontera. El paso por la frontera es tremendo. Las fronteras se vuelven en lugares donde lo que encuentras es toda una economía subterránea muy mafiosa, muy de droga, muy de armas, muy de tráfico de personas. Entonces, allí es donde te encuentras unas realidades tremendas, ¿no? No recuerdo ahora el autor, creo que es de apellido Franco, me parece, ¿no? De la novela. Si la pueden leer bien, si la pueden ver como serie, también muy interesante. Habla muchísimo de esto y del impacto en la vida de una persona cuando migra. Esa es algo muy, muy duro. Migrar no es fácil. Segundo aspecto importante de estas nuevas pobrezas, con sus consecuencias sociales, pues tiene que ver con el hecho de que nos encontramos ante una sociedad donde ya los puntos de apoyo que antes teníamos, porque teníamos familia extensa, porque los abuelos cuidaban a los nietos. Hoy en día, miren, una de las realidades que estamos encontrando es que se están yendo los papás, la mamá usualmente se tiene que ir a buscar a otra parte del sustento y los hijos quedan en manos de los abuelos. Entonces hoy tenemos abuelos criando hijos con el bache generacional que eso representa, pero además con un entorno diferentísimo, ¿no? Entonces, gracias a Dios por los abuelos que quedan cuidando a los hijitos, a los chiquitines, pero sin tener las capacidades de entender las nuevas generaciones, ni tener la fortaleza, ni de tener la responsabilidad.
Entonces muchas veces las figuras paternas y maternas son los abuelos. Inutilidad de esos puntos de apoyo, no lo logran, no tenemos acceso a una familia que nos ayude en un momento dado, no tenemos salud, una salud legal. Cuando tú eres ilegal tendrás que apelar a una red de salud que es ilegal, que es por debajo de cuerda, vivirás en esa zozobra, siendo perseguido y quizás capturado y devuelto, con el consiguiente fracaso que eso supone. Esa es una realidad sobre la cual tenemos que vivir y tenemos que aprender a mirarla desde otro punto de vista. Ahí la iglesia también tiene algo que hacer, y eso es bien importante. Y luego, aquí entonces nos encontramos con la incapacidad de desarrollo. Aquí hablábamos del desarrollo como el despliegue. Muchas veces ese ser humano no se podrá desarrollar, no podrá crecer, no podrá llegar a encontrar y vislumbrar y darle realidad a su potencial como persona. Estará entonces perdido de sí mismo, refundido en una sociedad muy hostil, muy compleja, pero además en una sociedad que lo desdeña y muchas veces sin tener la capacidad de poder sobrevivir, o apenas, perdón, sobreviviendo y no de vivir, como ocurre con el ser humano que es llamado es a eso. Y bueno, entonces entender dónde está el sufrimiento humano, esa es realmente la función del cristianismo. Esa es. ¿Dónde está ese sufrimiento? Entonces, en los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de los seres humanos de nuestro tiempo, pero sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Entonces, hay muchas variedades en el sufrimiento, pero sobre todo hay una necesidad de entendimiento y de profundidad en lo que consideramos el cristianismo como respuesta a ese sufrimiento. Esa es nuestra vocación. Una iglesia o un cristianismo dedicado al éxito no es cristianismo. Una iglesia o un cristianismo dedicado a la prosperidad no es cristianismo. Ese no es el punto central del cristianismo. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Sino que necesitamos es estar al lado del dolor, entendiendo el sufrimiento humano que es tan complejo y tan variado, que puede surgir de cosas muy cruentas y muy evidentes desde lo material, pero también desde el punto de vista de lo que significa estar sometidos al mundo contemporáneo donde nos encontramos con todas estas realidades y donde el cristianismo o la iglesia tendrá que dar respuesta. ¿Estamos listos? ¿Tendremos el liderazgo suficiente para esto? ¿Cómo le estamos hablando a la gente sobre el cristianismo? ¿Nos están entendiendo? ¿O seguimos hablando por allá en términos que nadie comprende, que nadie entiende, en expresiones cerradas del cristianismo? Ese es como el punto aquí crucial de poder comprender cómo y de qué manera podemos vivir y vivenciar un punto diferente de encuentro entre el cristianismo y el mundo contemporáneo. Ese es el diálogo, Keila. Entonces el diálogo no es solamente conversar, sino hablarle al mundo en términos que el mundo nos entienda, que vea nuestras razones y nosotros también entender las razones, a veces sin razón del mundo, pero ahí tendremos que estar metidos, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, eso es lo que hoy quería hablarles y sobre lo cual me quería referir, porque me parece que es muy importante comprender que el mundo de hoy no es el mundo de ayer, que el mundo de hoy no es el mismo mundo en el cual el cristianismo se desarrolló algún día, ¿cierto? Que el mundo de hoy obedece a parámetros diferentísimos y que dentro de 5 años ya cambiará otra vez. Está cambiando ante nuestros ojos el mundo de hoy. Y cómo el cristianismo necesita entender para dónde va el mundo para poder entonces hablarle a ese mundo y considerarlo interlocutor y considerarse un interlocutor válido de ese mundo, en donde no necesariamente tendremos iglesias llenas. Hoy, miren, yo me muevo por muchas iglesias del país y de otros países
Y el fenómeno que estoy viendo es el fenómeno de iglesias muy chiquitas, muy pequeñas, no por falta de personas, sino porque hoy en día la iglesia, la mega iglesia, no. Necesitamos iglesias muy chiquitas donde la gente haga comunidad, donde la gente pueda conocerse, donde puedan reconocerse, donde puedan hacer labor hacia afuera. Veo iglesias hoy con mucho afán de ser protagonistas de sus entornos, protagonistas en el buen sentido, de estar dándole a su entorno respuestas válidas, a su juventud, a las mujeres que están en condiciones muy difíciles, a hombres muy despistados, que estamos en crisis existenciales, etcétera, etcétera, a jóvenes que están buscando sitios donde reunirse. Conocí una experiencia interesantísima, otra en otro país, ya hay en varios, pero digamos la conocí donde empezó en Latinoamérica, que se llama La Ruta, y es construir, tomar una casa muy especial, con muchas facilidades de salitas de reunión, con una buena biblioteca, con acceso al Wi-Fi, con café disponible todo el tiempo, en la ruta por donde pasan los universitarios. Entonces, allí donde hay universidades, hay una casita de estas, hay siempre un tutor o una tutora que están ahí, y esa casa abierta para los muchachos que lleguen de las diversas universidades, donde van a interactuar, a tomarse un cafecito, a pasar, digamos, inviernos difíciles, y a conversar y a tener lo que los muchachos hoy buscan, ¿no? El Wi-Fi, dónde conectarse, dónde conectarse, dónde conectarse. Y a partir de allí generar conversaciones sobre temas. Hablemos del aborto, hablemos del amor, hablemos del sexo, hablemos de... Y estos muchachos asisten a esas charlas, a veces no están de acuerdo, otras veces sí. La idea no es esa, sino que puedan generar un sitio, un lugar de referencia que no lo tienen en sus casas, que no lo tienen en sus universidades, pero que sí lo encuentran allí. Entonces, antes de ir a la universidad, después de ir a la universidad, pasan por estas casas. Por eso se llama la ruta. Ahí estamos en la ruta de estos muchachos. Interesante, me gustó mucho. Trabaja con muchachos de diversos tipos de universidades, públicas, privadas, y generan un entorno muy cálido y muy de acercamiento. Algunos de estos muchachos preguntan, indagan, quieren saber un poquito más qué es eso del evangelio, qué es creer, qué es... porque hoy muchos, sobre todo en ese país donde lo conocí, es un país donde la gente ha crecido en entornos ateos. Ateos quiero decir no por convicción, sino porque no creen, no saben creer. No, a mí me gusta mucho ver el ateísmo por ahí, y no le han enseñado a sus hijos a creer, ellos no ven en sus papás eso, entonces quieren buscar. Y algunos de estos muchachos van a iglesias que la ruta les ofrece, a donde pueden ir e involucrarse en cosas muchísimo más deliberantes y de mayor liderazgo. Ahí están, iniciativas. 9:35. Sí, señor, muchas gracias. Está este Ganemes. Entonces, bueno, ese es el entorno que quería contarles, los retos sociales contemporáneos. Debe haber más. Si ustedes pillan más interesante, los invito a que voy a usar un término que ya no se usa, pero lo voy a usar, se sollen, ¿cierto? Con estos videoensayos, y que puedan expresar allí lo que ustedes logran entender y proponen sobre el liderazgo cristiano. ¿Listo? Fue todo un honor ser su profesor, les agradezco muchísimo, muy gentiles, gracias por la paciencia, como dicen las mamás paisas, perdonen todo lo malo, pero también fue un agrado conocerlos y espero volverles a ver muy pronto. Muchas gracias. Entonces, John, Sheila, gracias, Leonardo, gracias por todo tu apoyo y tu ayuda. Con gusto, profe. Entonces quedamos con las fechas que ya hablamos. Recuerden, no se hagan castigar, o sea, que es que no, es que yo no entendí subir el ensayo después, pues esos que suben después pues tendrán una calificación distinta, pero la idea no es la calificación, la idea es el liderazgo. Entonces, a ver, estos líderes, cómo se van a mostrar en esta generación de este año.
Muy bien, muchas gracias.